¿Qué puede hacer Argentina? Bueno, por ejemplo, transformar su sistema de producción de vehículos. Hoy cuando cargamos nafta en un auto común, estamos emitiendo en el caño de escape gases de efecto invernadero que van a la atmósfera y eso contribuye al calentamiento global. No, los objetivos me parece que están buenísimos y los entendemos, los compartimos. Ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo para conseguir esto? ¿Ustedes ya lo tienen claro o va a haber reuniones y... Bien, a ver, hay una hoja de ruta que es lo que se presentó ayer y ahora, de ahora en más, empieza de Ushuaia a La Quiaca a partir del 19 de abril. Empezamos una serie de reuniones, por lo menos 30 reuniones en todo el país, empezando en Ushuaia, terminando en La Quiaca, pasando por el resto de las 22 provincias, junto con actores del sector privado, obviamente de los trabajadores y las trabajadoras, de lo que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, provincias, municipios, para discutir esta hoja de ruta que se conforma de 10 grandes temas, 10 grandes misiones que nosotros consideramos que son fundamentales para lograr esos objetivos. Dentro de esas 10 misiones estaba la que te decía, por ejemplo, cambiar el sistema de fabricación de vehículos, y hay una que es duplicar las exportaciones, porque duplicar las exportaciones es la condición de posibilidad para que la economía crezca, y como bien vos decías en tu editorial, que la economía crezca es fundamental para crear puestos de trabajo, reducir la pobreza. Por cada punto que crece la economía se generan aproximadamente 45.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Si queremos generar 2 millones, por supuesto tenemos que hacer que la economía crezca y mucho. A ver, preguntas. Señor, dale, Néstor. Para el que te escucha suena mucho biribiri. Suena mucho chamullo. Un montón de buenas intenciones. No, pero ¿cómo? Un montón de buenas intenciones, pero que en realidad concretar todo eso parece el paraíso. La pregunta que yo te hago es la siguiente. Vos recién dijiste, me detengo en un solo punto, duplicar las exportaciones. Eso podría salvarla hoy en un corto plazo a la Argentina. Te pregunto, ¿cómo van a hacer para duplicar las exportaciones? Bien. Ahora te respondo duplicar las exportaciones y por qué no es biribiri. Duplicar las exportaciones. Mira, Argentina exportó el año pasado 87.000 millones de dólares de bienes y servicios. Buscamos llevarlo a 174.000 millones de dólares. Bien. Se están dando en este momento, dentro de esos 87.000 que hay que generar, hay algunos sectores que te van a mover fuertemente la aguja en los próximos años. Esos sectores que te van a mover fuertemente la aguja, hay dos particularmente donde hoy estás teniendo un ciclo inversor muy importante que ya está empezando a madurar y que se va a madurar sobre todo en la segunda parte de la década. Energía, minería. Vaca Muerta está empezando a tener un boom. Todos los meses bate récords. La semana pasada hubo un evento del IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, el principal evento de hidrocarburos de Argentina. El optimismo del sector es súper importante porque está multiplicándose la producción y vas a empezar a exportar. Hoy tenés una situación donde todavía no sos autosuficiente en materia energética, pero en los próximos años no solo vas a ser autosuficiente, vas a pasar a exportar y por varios miles de millones de dólares. Te puedo hablar de decenas de miles de millones de dólares. Otra cuestión, el hidrocarburos offshore en el mar argentino, lo que se ha estado discutiendo últimamente, puede ser una nueva Vaca Muerta tranquilamente. Tercer punto, hidrógeno verde, el mayor anuncio de inversión del siglo XXI en Argentina, 8.400 millones de dólares, va a tener un potencial de exportación millonario. Y minería, donde vos estás teniendo hoy, agarrás los diarios, te fijás, inversiones en litio, inversiones en cobre, eso te va a permitir también por lo menos con lo que hoy ya hay, pasar de 3.000 millones de dólares de exportaciones de minería que tenés en la actualidad a por lo menos 13.000 en el 2030. Y si esto sigue, porque la demanda está creciendo muchísimo de minerales, vas a tener, no te cabe la menor duda que vas a tener más. Solo eso ya te resuelve gran parte de la ecuación. Después, obviamente, tenés que trabajar sobre el agro, trabajar sobre la industria. El turismo, que viene, el año pasado tuvo un nivel muy bajo de exportaciones, producto de la pandemia, va a levantar muchísimo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con exportaciones de servicios basados en el conocimiento. Daniel, otra pregunta cortita, si hacemos más corto. Rosalía. Sí, Daniel, te quiero preguntar, porque para reactivar, como estás hablando vos, este nivel de crecimiento de exportaciones, a la par, para que haya inversiones, se va a necesitar importación de bienes de capital e insumos. Y ese es nuestro gran problema. Hoy no tenemos los dólares y no, digamos, hasta que tengamos ese resultado de exportación, vamos a tener siempre el mismo problema de restricción externa. ¿Vamos a avanzar hacia ese tipo de industrialización también, hacia la sustitución de importaciones? Por supuesto. Si no, no lo vamos a resolver. Por supuesto. A ver, vos necesitas las dos cosas. Vos necesitas exportar más, que eso te van a venir los dólares necesarios para financiar esas importaciones de insumos y todo lo que puedas sustituir, hacerlo eficientemente, por supuesto que es bienvenido. A ver, te hago un comentario. La producción industrial argentina en el año 2021 fue 7% más alta que en 2019. Es decir, pandemia en el medio, vos produjiste 7% más que en 2019. Esa cifra es mucho o poco. Comparado en la media mundial,
mundial, es de las cifras más altas de recuperación industrial. Y buena parte de esa recuperación industrial se explica porque se sustituyeron importaciones. Te pongo un ejemplo concreto. Lo que tiene que ver con la producción de autos. En el 2019, 70 de cada 100 autos patentados en Argentina eran importados, 30 eran nacionales. Ahora estamos casi al revés. 60 nacionales, 40 importados. Eso es sustitución de importaciones. Lo mismo te puedo decir de línea blanca, electrodomésticos, maquinaria agrícola. ¿Por qué se pudo hacer eso? ¿Cómo? ¿Por qué se pudo hacer eso justo en ese Porque momento? cambiaron las orientaciones de la política productiva, porque venía de un gobierno donde consideraba que la industria era el problema. No es casualidad que Argentina fuera el país del mundo que más se desindustrializó entre 2015 y 2019. El PIB per cápita industrial de Argentina cayó 17% en esos años, producto que la industria la considera berreta, ineficiente, tenía que competir ante el mundo, algo que por supuesto queremos, porque queremos que compita, pero se la largó así una apertura unilateral, se quitaron los instrumentos de promoción y el desempeño fue de los peores del mundo, y eso cambió. Ahora tenés financiamiento productivo. O sea, Macri desindustrializó y el gobierno de Alberto Fernández industrializó. Estamos en un proceso de reindustrialización. O sea, no es solamente rebote, porque rebote es contra 2020. Contra 2020 yo nunca comparo, prácticamente. Obvio. Porque es una vara muy baja. Estoy comparando contra 2019. Está bueno eso, sí. Y ahí, por supuesto que la sustitución de importaciones incidió en eso, y eso va directo al laburo. Hoy tenemos 56.000 puestos de trabajo formales más en la industria que a fines de 2019. Que el desempleo haya bajado al 7% en Argentina, dato que se dio a conocer la semana pasada por parte del INDEC, que es la cifra más baja en 5 años, en parte es porque se recuperó fuertemente el empleo y la industria fue el principal traccionador de eso. Después otros sectores como software, como la minería, como Vaca Muerta, como la construcción, acompañaron con también fuerte. Clarísimo, señor Mariano Martín. Daniel, ¿qué tal? Si uno se para en la foto de ahora, el gobierno exhibe números que en la macro están mucho mejor en términos de desempleo, en términos de crecimiento económico y demás. Incluso el empleo no registrado. Bueno, hay muchas variables que están funcionando bien. La preocupación en todo caso que hay en muchos sectores y que por lo menos yo comparto, es que incluso asumiendo que estas proyecciones del gobierno puedan prosperar, que no se traduzca en una mejora de la condición de vida de los argentinos. Es decir, que se produzca lo que ha pasado en países como Chile, que han tenido desempeños macroeconómicos extraordinarios en los últimos años, pero que la desigualdad se ha incrementado, que era una característica saliente de la Argentina, que era un país muy igualitario en comparación a otros de la región. Ahora que estamos tan desiguales, ahora que estamos y lo hemos visto en estos días y cada vez estamos hablando más seguidos de trabajadores formales que están en situaciones de pobreza, incluso de indigencia, ¿cómo se puede compatibilizar este escenario tan optimista en la macro para que le llegue a los trabajadores argentinos y a la población en general? Por supuesto. A ver, el crecimiento económico es una condición necesaria para todo eso. No es suficiente. Porque si fuera suficiente, esto iría al derrame. Automáticamente creces y todo se resuelve. Ahora, es necesario porque sin crecimiento no vamos ni a la esquina, lo decía Pablo recién, en el gobierno de Macri 3 de 4 años de recesión, y esos 3 años de recesión la pobreza subió, el desempleo subió y el empleo registrado cayó. Entonces, a ver, si uno mira desde 2007 hasta la actualidad, por cada punto que creció la economía, se crearon más o menos 45.000 puestos de trabajo registrados. Entonces, el crecimiento, si uno lo acompaña, por ejemplo, con la industria, puede ser claramente un vector de eso. En los años 90 no había pasado eso. Porque en los años 90 la economía creció y fue un hood robin, digamos, fue de los pobres hacia los ricos. La distribución empeoró tanto que las condiciones sociales empeoraron un montón. En el siglo XXI eso en gran medida cambió. Lo cierto es que, que tenemos que crecer, pues por supuesto, para mejorar esos indicadores. Y por cada punto que crece la economía, la pobreza baja aproximadamente en unos 300.000 personas. Eso es una relación más o menos a largo plazo. Si el Estado puede además acompañar con mejoras distributivas, por supuesto, por cada punto que yo crezco, saco todavía más gente de la pobreza y creo todavía más empleos. Si pasa lo que pasó en los años 90, que por cada punto que mientras crecíamos, mejor dicho, la distribución se deterioraba muchísimo, y bueno, no te alcanzaba el crecimiento para mejorar esas condiciones de vida. ¿Cómo se hace eso? Y apostando a que te traccionen el empleo, particularmente sectores que tengan un fuerte poder de arrastre. La industria es uno de ellos. El petróleo es otro de ellos. ¿Por qué es otro de ellos? Porque por cada puesto de trabajo que generás en la industria hidrocarburífera, generás 5 en otros sectores. Es la cifra más alta de toda la economía. La más alta de toda la economía. Sí, porque requieren un montón de asistencia. Porque requerís bienes de capital, porque requerís construcción, porque requerís transporte, porque requerís servicios geológicos, profesionales. Todo eso te tracciona un montón.
Daniel, nos comprometimos a liberarte temprano, vamos a cumplir, así volvés otro día y seguimos charlando, ¿eh? Cuando quieran, muchas Dale. gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Sé que algunos querían preguntar, pero pido disculpas, pero nos comprometimos a que Daniel viniera, pero lo teníamos que liberar temprano. Bueno, a ver, ¿qué opina de lo que está pasando? Mariana Moyano, me imagino que ayer cuando lo escuchó a Vélez, habrá dicho, y nadie me llama a mí para No, yo no consultar. quiero que me llamen, yo quiero que lo hagan, no quiero que me Bueno, llamen. a ver, ¿cómo viviste todo eso? Y después vamos al tema social. No, a mí me parece, mira, yo en enero de este año me hice una especie de cartelito en mi casa porque yo leo a la mañana el New York Times, es lo primero que leo, y resulta que leo algo que sale publicado y que lo que dice es que la administración está pidiendo más dinero para los programas de alfabetización digital con el fin de capacitar al público para identificar contenido de odio. Está bueno. Biden. Digo, para cuando el espejo del comunismo, no sé qué. O sea, el camino es la educación. Claro, porque ¿cuál es el problema con todo esto? Regular Internet es, si no imposible, dificilísimo. Por Claro. cuestiones técnicas, por una cuestión de jurisdicción, por un tema de espacio geográfico. Internet no tiene fronteras. Entonces, Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos tiene proyectos republicanos, conservadores, demócratas para regular, donde tienen sede las empresas que hay que regular. O sea, el capital hoy más poderoso de la Tierra. Las corporaciones de redes sociales, Google, todo eso. Eso es un proceso. Mientras tanto, mientras eso sucede, mientras los estados poderosos pueden ver qué se hace con eso, los estados que no son tan poderosos, ¿qué hacen? Esperan. Y vemos que y esto pasa. No, lo que tienen que hacer es lo que Biden llamó alfabetización digital, yo le había puesto como nombre educación cívica digital. O sea, que sepamos dónde estamos. Un ejemplo concreto. A ver. Vos tenés una nena. Sí, tengo. Chiquitita, todavía no usa internet. Cuando Y tengo un miedo cuando empiezo a usar bueno, internet. cuando tu hija empiece a usar internet, vos vas a estar tan atrás que cuando ella le pase algo y te diga me acosan, vos no vas a tener las herramientas para poder acompañarla. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Dejarte solo a vos? ¿Y que ella haga lo que le parece? enseñarme. No, lo que tiene que hacer es, mira, Pablo, vení, tu hija está haciendo esto, está acá, esta red social es así, hay tanta cantidad de gente. Cuando entra en un juego tenés que fijarte que el avatar no es la carita de la persona, puede ser otra cosa. Cuando tiene una cuenta, fíjate que sea privada, que no sea privada. Todo eso, la gente grande no la pregunta por dos razones. Primero, porque cree que sabe. Y entonces, como crees que saben, ni preguntan y después hay mucho miedo a preguntar cuando no sabes. Y lo segundo, por el error más común, se confunde todo lo que tiene que ver con el mundo digital con el mundo mediático. Y no tiene absolutamente nada que ver. Sí, personas hablando. Bueno, ok, eso también pasa en la verdulería y no es un medio de comunicación. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver, porque esto está saliendo por el éter, que tiene fronteras físicas que maneja el Estado. Internet, no solamente no lo maneja el Estado, sino que es de otro país, de otro continente. O sea que para el enfoque que mandó Vélez era realmente equivocado, aún si lo hubiese comunicado bien, que no lo hizo, era equivocado también. A mí no me pareció, pero porque lo que él hizo fue leer lo que está escrito en argentina.ar y lo que está escrito en la página del Consejo. De todas maneras, lo que está escrito ahí es nada, es Claro. el Estado diciéndote, te invito a que conversemos del tema. Por eso Claro. es insólito cuando se oponen. ¿A qué se oponen? ¿A que te inviten a conversar sobre Internet? No, pero él lo expresó mal, Mariana. No, Él, no, yo él dijo no digo- trazar los lineamientos de las redes sociales que para evitar que se intoxique la democracia. La peor forma de expresarlo no había. Está bien, puede ser que no, Eso es lo puede que yo ser que no critico. nos guste. Verá, yo te aseguro, y no. A Vélez no lo conozco, o sea, que ni me preocupa en defenderlo, nada por el estilo. Pero lo que te quiero decir es que el lenguaje que él usó es el que usan todas las academias y proyectos del mundo, que es el tema de la toxicidad, la democracia. Perdón, el año pasado estuvieron los 4 más importantes del mundo, el CEO de Google, el CEO de Facebook, el CEO de Apple y todo el resto, y los congresales, los representantes, digamos, le decían que había que regular. Mariana, quizás ahí está el problema, en utilizar el lenguaje de la academia y lenguaje de nicho Puede ser. en un mensaje que se supone que es para toda la población argentina. Yo no voy a- Y donde se supone además que tenés agazapado a una oposición que está esperando que cometas ni siquiera un error, sino reinterpretar tus palabras de la manera que quiere para
salir a matarte. Lo que dijo Vélez a mí me tiene absolutamente sin cuidado. No, pero digo, además el nivel de torpeza de generarle un daño a un gobierno que viene trastabillando permanentemente y pegándose tiros en el pie sistemático. Eso ni hablar. Yo lo que digo es que, a mí, lo que digo es, eso pues es una observación. Otra observación son lo que dice Macri, bueno, qué sé yo, o sea, ya sabemos lo que opina bueno, y aparte si alguien se preocupó en regular Internet con su propia lógica, fue Mauricio Macri, desde las granjas que armó y demás. Claro, pero no juegan con las mismas reglas tampoco, digamos, no juegan con las mismas reglas. ¿En qué sentido? No, por eso, a mí me tiene no les rige el mismo baremo a un peronismo culposo en muchos casos, donde avanza a tientas en una coalición de gobierno donde están en tironeo constante, que un expresidente que la verdad que no paga nunca ningún costo por nada de lo que dice. Por eso digo, a mí el modo en que lo presentó Vélez, qué sé yo, estuvo mal, la verdad no me importa, no me interesa, me tienen sin cuidado. Lo que diga esta oposición con esto que vos decís, también. A lo que voy es a lo que se presentó. Y lo que se presentó quizá termina siendo algo no bueno, pero así como está presentado es importante. Está bien, pero porque está haciendo en los principales países del mundo. No, eso es o sea, así. Joe Biden pidió plata al Congreso para lograr un programa de alfabetización digital. Quiere decir que el mundo está pensando en eso. Ese es como clarísimo, mi punto. Sí, muy buen punto. Señor, está con nosotros Juan Marino, que es parte del movimiento piquetero, ¿no es cierto? Así es. Pero al mismo tiempo sos del Frente de Todos. Correcto. ¿no? ¿Cómo vivís este momento, la tensión social que hay ahora, los reclamos y demás? Bueno, viendo los datos de pobreza que vos mostrabas antes, me parece importante mostrar que esos son los datos del último semestre del año pasado. El último semestre del año pasado hubo un momento que tendieron a bajar la tendencia de la inflación en alimentos. Lo que vivimos estos últimos 2 meses y estas últimas semanas, en el aumento de los precios de los alimentos, pone en discusión también ese número. Y es la preocupación que nos plantean. O sea, ¿esta inflación lo va a reventar ese número, decís? Y bueno, las compañías y los compañeros en los barrios... dice que sí, me preocupa mucho. Bueno, yo antes viniendo para acá leí un informe de CEPA, del Centro de Economía Política, que ellos explican eso y muestran los datos de inflación de estos últimos 2 meses, cómo aumentó muchísimo y los alimentos componen la canasta básica total. Es una pobreza medida en términos de ingresos. Claro, exacto. Por eso ya se está calculando que el dato de, el próximo, este primer semestre podría volver a ser alto. O sea, vos pronosticás más tensiones sociales. No, y yo creo que nos lo transmiten las compañías y los compañeros en los barrios. A ver, o sea, ¿qué dicen? Lo que están aumentando los precios de los alimentos es una cosa de locos. Compañeras, por ejemplo, del barrio Mariló de Moreno me decían que en los comercios del barrio de una semana a otra le había aumentado los huevos y el pan 100%, por ejemplo, para darte un solo ejemplo. Entonces me parece que eso es la demostración primero, de que la deuda que generó Macri con el FMI no la puede pagar el pueblo. Y por eso la importancia del proyecto de ley del Frente de Todos, del bloque de senadoras y de senadores, de que la deuda la paguen los que la fugaron. Eso me parece muy importante. Y segundo, también me parece que pone en discusión la situación social y el fundamento que tienen estas protestas que estamos viendo de distintas organizaciones piqueteras. Ahora mismo tenemos un acampe, hay compañeras y compañeros que están sufriendo el frío ahora mismo en la 9 de julio. También forman parte de un frente que también se llama Unidad Piquetera. Nosotros fundamos Unidad Piquetera en 2018 y somos parte del Frente de Todos. Hay otra unidad piquetera que está fuera del Frente de Todos, que son quienes están movilizados hoy. Nos solidarizamos. Me parece que es importante entender cuál es el fundamento de que haya miles y miles de personas acampando ahora a la noche con este frío, que es esta situación social muy difícil. Y hay una discusión en el gobierno, y con esto te completo la idea, que es, nosotros en diciembre de 2020, ya desde ese momento, criticamos la decisión de Guzmán de cortar el IFE. Porque la realidad es que la gente necesita tener garantizado un ingreso para poder comprarse la comida. Porque el derecho a comer es un derecho, tiene que estar garantizado, no puede estar en discusión. Entonces hay que buscar un mecanismo para que todas las personas que no tienen un ingreso garantizado, que no están llegando a fin de mes, que no llegan a comprar los alimentos, puedan tener un ingreso garantizado para lograr ese objetivo. Sí, muchos reclamamos otro IFE. Leandro, a ver. A ver, lo primero una pregunta para Juan. Voy a decir algunas cosas sobre lo que dijo él, coincidir con unas cosas, no coincidir con otras. Lo primero que quiero decir es que es cierto, digamos, este dato de pobreza, la verdad que no hay que festejarlo tanto porque es casi seguro que si continuamos con esta dinámica de precios, la medición para primer semestre de este año de peor, porque como dicen, y es cierto, digamos, la inflación se aceleró, este primer trimestre te va a dar muy mal, hay que ver qué pasa con el segundo trimestre, pero digamos, si todo esto sigue así y la inflación va a ser lo que dicen que, digamos, lo que se espera que sea más o menos 60 este año, digamos, este primer semestre va a ser bastante peor. Va a aumentar la pobreza. Sí, eso punto uno. Sumado a que, a ver,
¿Por qué bajó la pobreza? En gran medida por una recuperación del empleo, digamos, del rebote del año pasado. Ahora, eso se está agotando porque, digamos, el empleo probablemente este año, digamos, se va a planchar un poco más. Entonces, los drivers para bajar la pobreza se están agotando y, digamos, las cuestiones que te hacen subir la pobreza, le hace inflación, están al alza. Eso punto uno. Segundo punto, que la deuda no la pague el pueblo y que la paguen los jugadores. Ponele que te doy la razón. Ahora, lo que hay que entender es que nada de lo que estás viendo en términos de dinámica de precio tiene que ver con la deuda. O sea, lo que estás viendo hoy en los precios de los alimentos, de los precios en general, no tiene nada que ver con la deuda. Entonces, por más que vos vayas a buscar a los evasores y los encuentres en cualquier isla y les saques toda la plata, eso no te frena la inflación. Entonces, no hay que confundirse con eso tampoco. Y hasta ahí, porque está José Luis Ramón y después seguimos. Dale. José Luis Ramón, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Mendocino, Pablo? ¿qué dice? Te digo una cosa, ¿qué temas tenés toda esta semana, no? Sí, hay para tirar para arriba. ¿Cómo ves esto que están discutiendo, la cuestión social, la inflación? Yo creo que hay un tema que... Que la gente sepa que vos laburás mucho para los consumidores, ¿no? Hace muchos años, nosotros vengo de una asociación de consumidores en donde teníamos el objetivo puesto siempre que analizábamos un tema económico como este que están tratando ahora, desde la posición de los consumidores. Porque yo, para hacer macroeconomía entendible por cualquiera con ignorancia de lo que es un sistema económico, vivimos en un sistema de libre mercado. Y en un sistema de libre mercado, el equilibrio en los países que se han desarrollado y que muchos admiran, tienen tres limitaciones que el Estado necesita hacerse presente. El primero de todo es cuidar el principio de la lealtad comercial, es decir, que las empresas no se hagan trampa, den la información. El segundo es cuidar el derecho de los consumidores, que ahí debiéramos detenernos y bastante. Y el tercero, la competencia, es decir, el Estado, sobre todo el Estado nacional, tiene que pugnar para permitir que haya competencia entre los más chicos, los emprendedores, los medianos empresarios y evitar lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace mucho tiempo, que es la concentración de cada actividad económica en muy ¿Y eso para personas. vos influye en la inflación? Es central, te diría, y en la pobreza de lo que estaban hablando recién. Porque en la medida que no hay competencia, no hay laburo genuino. Es decir, el trabajo genuino está en las pymes, en los emprendedores, en las pequeñas empresas y las medianas. Ahí te pregunta Rosalía sobre esto. Sí, justamente, ¿Cómo a ver, está? un dato que es para tener muy en cuenta de lo que está pasando con la pobreza es la profundidad de la pobreza. Nosotros no solo vemos que, si bien se redujo a 37%, cuando analizás la canasta, el promedio de ingresos de las familias pobres está un 37% por debajo de lo que se necesita para ser pobre. O sea, para ser pobre se necesitaban 74.000 pesos, el ingreso promedio era 46.000. Ni siquiera, le faltan 27.000 pesos más para ser pobre. Por eso, Para ser no pobre. para ser no pobre. O sea, el drama del pobre es que no solo es pobre, sino cada vez más profundo. Está bien. Y lo mismo con la situación de los indigentes. Y eso se traslada también en la clase media. Está bien. No porque esté bien la pobreza, No. ni esta profundización ¿Cómo de la se pobreza. sale de Pero esta hablo de los situación? consumidores. Metámonos en el tema de los Y consumidores. bueno, pero el te explico por consumidor qué. pobre llega al barrio, obviamente, Sí. que también tiene inflación y también paga un IVA igual que cualquier otro Sí, sector. está bien, y eso de está altos ocurriendo y es lo más gravoso que tiene una persona que está en condición de indigencia o de pobreza. Pero cuando hablamos de los consumidores, tenés que hablar del mercado. Es decir, ¿cómo funciona el mercado? Aquel que empieza a hacer dinero y a acumular dinero, empieza a absorber a sus competidores y se Bueno, pero esto transforma ya en lo lo que dijo, pone... ya lo dijo Feletti, Ramón, eso. Sí, pero es mucho más... Mostró los aumentos que se mandaron, Pero las está porciones... siendo débil. Permitime que lo diga, Pablo. ¿Sabés por qué? ¿Vos querés que sea más duro, Feletti? Me gusta. No, pero tiene A que ver. ser duro con una toma de decisión política. Porque el Ministerio de la Producción, en donde está la Secretaría de Comercio, tiene que tomar decisiones, el ministro, que tiene como objetivo el desarrollo de las empresas, aún en condiciones de hacernos trampa a todos los consumidores. No me peguen. No. No me ve. ¿Por qué? Entonces, ¿qué proponemos desde nuestra fuerza política? Y le decimos a Feletti, se lo hemos hecho saber, al presidente,
tiene que haber una autoridad independiente de la defensa de los derechos de los consumidores y de la competencia. En la medida que no se desarmen los monopolios... ¿Está la Secretaría de Defensa de la Competencia, no? ¿Sabes qué pasa? Que depende del Ministerio de la Producción. Y la ley antimonopolios. Pero sí, escúchenme lo que les digo. Tiene que haber una autoridad independiente de un ministerio. ¿Por qué? Porque en la medida que no es independiente, el Ministerio de la Producción necesita que las empresas produzcan, se desarrollen, nos hagan trampa y ganen plata. Mientras que los consumidores necesitamos que se desarrollen, pero que nos den información, que cumplan con la ley de las góndolas, que haya abastecimiento de los productos y que con su poder dominante no nos pongan los precios. José Luis, y eso es una decisión política, ¿no? A ver cómo te metes en esta polémica. Esto es para Juan Marino, un tuit de Ramiro Marra. Yo hablé con Ramiro Marra sobre este tema. A ver qué dijo Marra sobre los piquetes. Acá tiene la razón por la cual decimos que el Estado financia a los piqueteros, a las agrupaciones piqueteras. Hay que sacarle los planes sociales. Basta de darles dinero, dice Ramiro Marra, que quiere también... Mira, ahí te pone a vos. Te pone a vos como funcionario, y él también quiere crear el movimiento antipiquetero y quiere investigar a los movimientos sociales y demás. ¿Qué le decís? No, me parece que hay que dejar en claro que ser antipiquetero es ser antiderechos. Claro. Y que los libertarios antiderechos no están defendiendo la libertad, están defendiendo la represión. Por lo cual les propongo, si están mirando alguno, que cambien esa consigna que dicen, ese eslogan que dicen viva la libertad y digan viva la represión carajo. Sí, la gente me también parece tiene que sus derechos, ¿no? Digamos, vos cuando haces un completar camping en la 9 de con julio, esto. gigante, de 200 cuadras, Sí. me parece que hay un par de argentinos que están un poquito complicados y no son multimillonarios, ni los dueños de Mercado Libre, ni nada que se le parezca. Néstor, son tipos yo te que tienen que pregunto a tomar vos, 3 colectivos. la para ir a propuesta de trabajar. Marra de reprimir eso, ¿No? ¿te parece que es la solución? No, Porque lo que salió a decir Marra es que hay que reprimir, lo criticó a Larreta ¿cómo por vas a no reprimir? Es imposible reprimir esa protesta, De acuerdo con vos. ni esa ni ninguna. De acuerdo Las con vos. protestas no se Pero, reprimen. ¿qué propones vos? No, primero, digamos, lo que me parece de que deberían decir a esta altura del partido es que este es un mecanismo extorsivo. ¿La protesta? Pero por supuesto, es una extorsión hacia el gobierno. Y me parece perfecto lo que dice el ministro Pero de cualquier Desarrollo protesta Social. es una extorsión. Porque Néstor, dice claro, el nadie ministro, podría naturaleza de protestar. todas las protestas el es ministro de peligroso ese Desarrollo pensamiento, Social dijo hace minutos, no voy a recibir a aquellos que me hacen un acampe en la puerta del ministerio para que yo los reciba. Y está perfecto, porque es una extorsión. A ver qué opina Juan. No, yo con lo que dice Néstor no coincido con el criterio que planteó el ministro. Creo que toda protesta se tiene que abordar con diálogo. El diálogo nunca se tiene que cortar. Quiero dejar en claro que la propuesta que está haciendo Marra es la represión y eso en Argentina no va. Ya lo sufrimos con Costecchi y Santillán, termina mal y está completamente descartado. Y sí me parece que hay que entender que si hay miles y miles de personas, como dije al principio, ahora, con frío, en plena noche, en la 9 de julio, es por algo, porque esas personas que están ahí la están pasando mal y necesitan una respuesta. Lo peor que puede pasar cuando vos estás pidiendo una respuesta es que no te escuchen. ¿Sabes lo que dice la gente Como que está en mínimo su tiene que casa? haber una La respuesta gente que y está te en su casa escuchen. mirando la televisión a esta hora, muchos argentinos lo que dicen, porque los mandan. No, bueno, Porque pero- los mandan. Están ahí porque los mandan. Porque tienen 3 o 4 o 5 que son los que los arrían y les dicen, ustedes tienen que venir acá. Pero cualquier y hay- protesta y hay tiene diferentes algún mecanismos. organizador, porque Bueno, si no- bueno, Pero no, una cosa es la pero organización. estamos hablando de esta. Pero Estamos Néstor, hablando, estamos hablando una de cosa esta. es una organización y otra cosa es tratar de tarada a la gente que está pasando una necesidad. La verdad, decir que Yo están... no traté de tarar Sí, a la gente. Decir que No, son porque arriados. A veces la necesidad No. tiene cara de hereje. Pero, Néstor, a veces vos decir por que son- necesidad haces bueno, eso y otras pero por cosas supuesto peores. que están por una necesidad. Y bueno, pero No es pero también legítimo porque re- las mandan. ¿Qué es mejor? Porque probablemente estarían Néstor, en su casa pero ¿qué es esas mejor personas. Si no le dijeran, tenés que Cuando vos estar tenés acá. una Dialoguemos, necesidad, dialoguemos. ¿qué es lo mejor? Quedarte en tu casa esperando que esa necesidad se resuelva por arte de magia de Birli Birloque o No. salir a la calle y hacer una ¿Pero a vos te protesta, parece que de esta llamarle- forma se va a resolver? Sí, pero probablemente ¿A vos te tengan- parece que se va a probablemente resolver? tengan No una tengas respuesta duda que mayor que si muchas se veces quedaran sí. en la casa. No ¿Sabés? tenga duda que Pablo, se ha estamos- resuelto De siempre. hecho, hay Hace dos 20 puntos. años. Hay dos ¿Cuántos puntos, barrios Pablo. populares? Puntos, Ah, una cosa perdón. con esto, hay Y dos ahí voy puntos con que vos, ya José. se resolvieron. Lo dijo el propio Claro, sí, Aguilera, sí, que es funcionario de Zabaleta, dijo, a partir de estos diálogos que hay con estas organizaciones, ya en relación a la asistencia alimentaria, en relación al banco de herramientas y en los emprendimientos productivos, ya Sí, se hubo un avanzó, montón por de lo cual hubo compromisos, me lo respuesta. contó Aguilera. A veces Hubo yo ya me compromisos. pregunto, ¿para qué Principio de sirvió el resolución. IFE al turismo? El gobierno bajó con el turismo, me lo decía la Colorada recién, 3 puntos de desempleo. Miles de millones de pesos destinados para qué? tratar de generar y para bajar.
¿Para qué sirve? Pero no entiendo con qué programa. Y bueno, con el programa del turismo, de las vacaciones. Previaje. Bueno, el programa previaje lo que hizo fue dar unos números muy buenos, que es más de 3 puntos de la baja de desempleo. ¿Y entonces? Contribuyó a la baja del desempleo. Contribuyó Está a la baja alejado de la desempleo. realidad. ¿Para qué haces tanto esfuerzo vos para tratar de darle empleo a los argentinos, por un lado, y por otro lado, a aquellos que deberían valorarlo más, porque son gente afín al gobierno? Porque en realidad no son de derecha la gente que está ahí. Me parece que... Yo te digo una debería cosa. entender un poquito La mejor gente, lo que vos el decís momento- que son gente que está ahí, Sí. son personas que viven en casi 4.400 barrios populares que están diseminados en toda la Argentina. Esa gente, que son personas, no tienen acceso al agua potable, a las cloacas. El transporte público llega cuando quiere la empresa que presta el servicio. El gas sé perfectamente, es imposible de conseguir. Y la electricidad, mago, tienen que ser para colgarse. Y Es está decir, bien. no estamos Y hablando de entonces- gente. Estamos hablando de personas, de familias, de miles que son hermanos nuestros y argentinos. Y eso, Por te yo da cuando- derecho para acampar en el de medio de la ninguna 9 de manera, lo que julio. yo te digo es que tiene que haber una toma de decisión No, ¿cómo política yo creo que sí permita te la da genera- derecho No, a ir a yo creo que protestar. no. Porque si vos estás Yo creo que no. cagándote de hambre, vos también protestarías. Yo creo que Néstor, no. y Yo vos- no cortaría la Cuando 9 de eso julio. te genera, Yo digamos, creo que el no, yo no contramovimiento cortaría de la la 9 de gente que julio. necesita A mí- transitar, necesita llegar a laburar, digamos, y que todos los piquetes les generan una cantidad de problemas tremendos. Entonces es muy esperable que después de 20 años de tener prácticamente un piquete por semana, te surja un movimiento que te dice, loco, basta de esto, déjame ir a trabajar tranquilo. Digo, no- 4.300 Nadie piquetes el queda año sin ir a pasado. trabajar. 4.300 Pablo, piquetes. Pero, Si vos- 4.300. Néstor, vamos a tratar de Si dialogar. vos te Dale. tenés que tomar el Metrobús todos los días en la 9 de julio y toda la semana Pero vos tenés un sabés problema perfectamente de que... este Explícame ¿alguna algo vez? porque él no se toma... Vos hace tiempo Pablo, no yo tomás me tomo el mucho colectivo. más transporte público que todos ustedes juntos. Cuando cortan el Metrobús, el colectivo circula siempre, por otra calle. no siempre, Porque no siempre. estos piquetes Esta tarde acá... sí. No siempre. Esta tarde sí Esta yo tarde anduve- circulan perfectamente déjame por decir- otro lado. Déjame decir una cosa, porque a veces me da la impresión de que no se termina de ver la proyección de una película que está en desarrollo y que es personas en una situación de Exacto. virtual desesperación tratando de organizarse para conseguir algo. Es decir, No, es que no quieren escuchando- que ellos dos vayan a trabajar. Pero No, digo esto, Pablo. Están pidiendo cosas más escucha- importantes. Escuchándolo a Juan, vos entendés que hay personas que se organizan en pos de un objetivo y que por eso hoy están pasándola Y mal es con frío. Déjame imposible terminar de hablar. organizarse Déjame sin terminar de molestar a hablar. todos los otros Déjame laburantes. terminar de hablar, Leandro, Leandro. después vas. Una vez déjame terminar de hablar. ¿Cómo te enojas? Entonces, esas personas que hoy le están pasando mal y están en una situación de desesperación, se organizan en pos de un objetivo, que puede ser comer, que puede ser eventualmente tener un trabajo. La pregunta que yo les hago a quienes, como ustedes, hoy están diciendo es imposible hacer una medida de fuerza de estas características, no tiene ningún sentido, no hay que hacerla, es ¿qué alternativa le das a esa persona? Y yo te voy a responder una alternativa. ¿Sabes qué? La alternativa que tiene esa gente es salir a darnos un palo en la cabeza a los que tenemos algo, porque la verdad es que es tan injusta la situación que si no vemos que si no protestan de alguna forma y no tratan de conseguir algún tipo de interlocución con el gobierno, un día nos van a pegar un palo en la cabeza. No la y van escuché a a tener Mariana. razón. No la ¿Cuánto hace Néstor, que van a tener Néstor, razón. Sos Néstor, un violento. Leandro, O sea, no la pero pará, cálmense él un poquito. está La quiero asumiendo que escuchar a la Mariana población sobre esto. La naturalmente quiero es violenta. Chicos, Es muy violenta la desigualdad. Para Mariano, Eso es lo violento. para Mariano. La desigualdad. Y vos no la ves porque vos te va bien. Y porque vos Pero comés todos los Mariano, días. Pero y eso- Entonces, el pará, día que pará, deje de pará, comer pará, todos los pará, días, te quiero ver. pará, Desde la pará. década del Y vos 50 que estás la Argentina diciendo es que desigual. la Hace consecuencia más de de eso 50 años. es que la Listo. población Y se no va es a más violenta de violentar. milagro. No es más violenta de milagro, estás muchachos. equivocado. La gente La de la pobreza 9 de julio. no era así 50 años como ahora. Estás totalmente Bueno, equivocado, bueno, discúlpame. fue creciendo. Nada que Pero ver. pará, Nada Fernando, que lo ver. que está diciendo es la pobreza te lleva a la Puede violencia. terciar Mariana que me parece que te quiero escuchar. No, siempre que esto, creo que desde el matanzazo que estamos discutiendo más o menos parecido. Aquel piquete de Sí, Ruta la 3. Ruta 3, con Alderete Alderete. y Delía a la cabeza. Y porque nos sorprende el corte, mejor dicho, de Cutralcó, vamos a ser justos porque allá empezaron Ahí empezaron los piquetes. Y siempre el piquete era la última instancia. Antes de eso teníamos 50 años de Argentina y no era el corte de ruta o el corte de calle, la protesta era la organizada, ¿no? El pedido de permiso y qué sé yo. Y eso como que irrumpe y pasa eso, pasa que lo que pasa es que yo nunca, por mis convicciones, siempre termino de un lugar de la posición, pero al mismo tiempo comprendo el otro enojo. Y a mí lo que me preocupa del otro enojo es
que ahora ese enojo está súper organizado también. Y ya Sobre sabemos. todo en redes. Bueno, sí, obviamente está todo vinculado. Y entonces a mí me preocupa cómo crece ese enojo. Entonces yo lo que estaba pensando mientras Juan explicaba, lo que a mí me aparece como la solución siempre al enojo, de la indignación, de la bronca, de la furia, de que te incitan para el enojo, porque les sirve, el enojo contra el corte y demás, es que ojalá gane la rosca. Porque evidentemente alguien tiene que haber bajado del ministerio a rosquear con el líder de ese rosqueó, y entonces yo cada vez que veo eso digo, ojalá que gane la rosca, porque la rosca desactiva el enojo, desactiva la protesta, se van los que protestaron, se van con algo de lo que pidieron, alguien cede el Estado, cede los que Pero no se la puede negociación. hacer eso sin piquete. ¿Cómo? ¿No se puede hacer eso sin piquete, esa negociación sin el piquete? Probablemente no. Es otra realidad, Leandro. Probablemente Y porque, a ver, lo estábamos planteando, perdón que Está harta insista la yo con gente. esto, no Harta. solo hay pobres, la pobreza es tremenda y cuando comparás otro dato, el gobierno el año pasado dio la tarjeta alimentar. ¿Cuándo fue la última vez que aumentó la tarjeta alimentar? ¿Cuándo? Mayo de 2021. 6.000 pesos de mayo de 2021. Decime si no está O sea, licuado. te bajaron el plan Claro. social, lo licuaron. Lo licuaron, te lo siguen dando, pero está licuado. 50% O perdió. sea, ¿te das cuenta? ¿Es toda una ¿Se interna del entiende? gobierno esta? No es, O sea, te está hablando de la gente, de la pero pobreza de la justamente, gente. Pero perdón, él del partido piquetero que pertenece a Provincia de Buenos Aires, digamos, él es parte de la gestión de Buenos Aires, está yendo a buscar al Ministerio de Desarrollo Social de Nación para que le bajen más plata. Es una interna del gobierno que termina molestando a los que quieren ir a laburar, punto. Bueno, ese es el discurso que usan cuando sale la gente a la calle. Ese es el discurso de odio Hay casi para... No es un discurso de odio, Pablo. Que es el un efecto discurso de alguien secundario que quiere ir a de trabajar la y que se necesidad ve de la gente. Bueno, pero hay Es un casi efecto secundario de la necesidad de la gente. Casi pero bueno. 4 de cada 10 argentinos no tienen empleo Pero y yo no, no se lo mueren de niego hambre eso. porque hoy el gobierno Yo está no- asistiendo. Pero Yo no escuchemos, niego escuchémonos. eso. Estamos hablando de la gente que se muere de hambre. Yo Si entiendo. te importa, No- te metes. Si no te nunca importa, lo negué, te lo nunca lo respeto negué. No me también. acuse de algo que yo no hice. Lo que pasa Bueno. que cómo visibilizás esta situación realmente es acuciante. A ver, Pero, nadie está reclamando Pablo, lo de la tarjeta alimentar. Yo misma me puse Si a el Estado investigar no ve qué que pasa tiene que no aumenta 40% con de esta pobres, el problema situación. es del Perdón. Estado, no nuestro. Y está tratando quiero de decirte ¿Quién una dice que sola no es cosa. tuyo? Una Ustedes sola están cosa. diciendo que no lo ven. Esto hay que entenderlo como una guerra, y te lo dice un laburante igual que vos, igual que todos los que están acá, igual la gente que está en la casa, es una guerra de pobres contra pobres. Porque vos cuando acampás en la 9 de julio... Sí, está con la clase media que también es No pobre. se lo acampás a un tipo que tiene $1.000 millones, No que es tiene su cierto propio eso. No es helicóptero. cierto. No hay tal daño claro que sí. como Es vos pobre estás contra manifestando. pobre. Es pobre Ah, contra que el pobre. que queda enganchado le da bronca, el que se atrasa en su laburo le da bronca, No, es pero pobre no contra es pobre, una siempre. guerra de pobre contra pobre, porque ahí no están los 4.300 piquetes pobres. el ¿eh? año pasado, Quisiera agregar una 4.300 cosita piquetes, Pablo. nada En más. el auto que tarda un ratito más en llegar a destino no está el pobre. ¿eh? Que a mí una cosa que me llama la atención es que vos fíjate que hay palabras que se utilizan todo el tiempo, que cuando discutimos palabras en política no estamos discutiendo semántica, estamos discutiendo concepciones profundas de lo que se dice. Cada vez que se utiliza la palabra piquete, es decir, un corte de una calle, porque eso es un piquete, no es otra cosa. Bueno, cada vez que se utiliza la palabra piquete estamos hablando de demandas de personas pobres. Cuando no son los sectores pobres los que cortan la calle, no se le dice piquete, se le dice manifestación, la Protesta. gente salió en la calle, Sí. protesta. Y la Argentina tiene una larga República. historia. República. Además, Protesta y la Argentina pacífica. tiene una larga historia, empezando por marzo de 2008, No. que, que se vio en toda su dimensión, donde los piquetes hay de todos los colores. Entonces yo digo, o le decimos piquete a todo, y entonces decimos, che, no puedo llegar a laburar porque tengo a los caceroleros no sé qué, o ponemos sobre la mesa y decimos son protestas. Entonces me parece que ahí hay un trabajo, porque es como, siempre se discute la pobreza en la Argentina, pero nunca la riqueza. Clarísimo. José Luis... Vos sabés que yo creo que hay que seguir hablando de política, porque todo esto es un tema en concreto. Y lo que yo decía al principio, esto de pararnos desde la posición de los consumidores, muy poco se habla. Y de hecho, en las desigualdades, las grandes desigualdades que hay en nuestro país, tiene que ver con que no se pelea hace mucho tiempo para desarmar los monopolios en la Argentina. Cuando vos te analizás así a grosso modo que hay 6 exportadores de carne, hay 6 dueños de los supermercados que distribuyen los alimentos, hay 12 productores de alimentos y hay una desigualdad enorme en cuanto a consumidores
con dinero, sin dinero, de la clase media que se molesta porque haya una manifestación de personas que no tienen recursos, esa es una terminología más adecuada, es porque hay alguien que se la está llevando en pala solo y muy poquitos. La redistribución de la riqueza, ¿se acuerdan ustedes? A nosotros desde mi partido, somos un aliado del Frente de Todos en el Congreso durante 2 años, se discutió una ley, por ejemplo la del RENAVAP, el Registro Nacional de los Barrios Populares. En la época del expresidente Macri, que se dicta esa ley, era sin financiamiento, no había plata para esa ley. Y hubo 2 leyes, una que es la del dólar solidario, que se queja mucho algunos de nuestros amigos que no les gustan los piquetes, es que el 35% de los dólares que compramos para el ahorro son para que haya agua potable, cloaca en esos barrios populares. Y hubo otra que también tiene que ver con la redistribución de la riqueza, que es la del aporte extraordinario por única vez, que no fue un impuesto, para que los grandes fortunas, que no son más de 10.000 familias de la Argentina, sacaran una carnecita de su muela, el 2% de su fortuna guardada, no del negocio, para redistribuirla en los barrios populares, en los chicos que tienen una beca para ir a estudiar, es decir, redistribuir la riqueza. Y yo creo que, y apoyo firmemente, que ese aporte extraordinario de las grandes fortunas tendría que ser una ley, no de un aporte por única vez, sino que para los próximos 10 años. Porque aquellos que como lo del pedacito de la... Me gustó eso, el pedacito de carne de la muela. Cuando vos tenés un problema en una muela, comés carne, sobre todo de la mechada, y te queda acá y andás molesto, ¿viste? Esa es la cantidad de dinero que una persona que hizo una gran fortuna trabajando y ganando plata en nuestro país, hace un aporte redistribuyendo la riqueza. Ese es el derrame cuando el Estado se hace presente. No se va a quedar con hambre por eso, ¿no es cierto? No, yo creo que no, y de ninguna manera. Pero me seguís la idea. Necesitamos tener conceptos políticos que desde los que están gobernando los pongan en acción. Es decir, algunos términos, como decías vos, terminar con los monopolios. No es un tema menor. Porque en los países desarrollados del mundo, cuando hay 6 exportadores de carne que imponen las condiciones... Es monopolio. ¿Pero qué te parece? Yo digo, por ejemplo, yo lo veo al pobre secretario de Comercio, que lamentablemente, como está en el Ministerio de la Producción, no puede activar la ley del antimonopolio, no puede proponer que se designen... ¿Sabían ustedes que hay 6 jueces de un tribunal de defensa de la competencia que no lo designa el Poder Ejecutivo? Desde hace 6 años. ¿Quién lo designa? No es el Poder Ejecutivo. Ah, ¿y no lo designó? Pero claro, ¿y eso por qué no ocurre? Porque el poder dominante de los dueños de los oligopolios y de los monopolios no permiten que desde la política se designen los jueces que les van a desarmar el monopolio. Es decir, hay que verlo desde los consumidores. La pobreza no es un tema de los más ricos, es de que el Estado se tiene que hacer presente. Por eso yo cuando escucho a los libertarios, nos están ganando una batalla los libertarios que dicen vamos por la libertad, pero por la libertad de los 20 tipos o 10.000 familias de la Argentina que están apoderadas de la economía. No es... Y el desarrollo económico, hay una realidad que... ¿Quiere contestar, Leandro? Que dejémoslo contestar. Pero déjamelo 30 segundos, es para Leandro. La economía popular en los barrios y en las ciudades de la Argentina ha llegado para instalarse. Y es otra economía paralela a los 6 dueños de los supermercados. El litro de aceite cuesta menos de la mitad en una feria popular. Banco a la feria popular. Desarmemos los seis dueños de los supermercados. No es una locura, no es un tema de la pelea de la izquierda contra la derecha. Es de un Estado que se haga presente. Te dejó sin palabras, me parece. No, todo lo que dijo es muy fácil de rebatir. El impuesto vamos a eso, el impuesto país para la pobreza. Primero que no es un impuesto. Llámalo es un aporte extraordinario obligatorio. Como quieras. No, el impuesto al dólar, digo. Eso, a ver, eso sí es un impuesto. Bueno, por eso, el impuesto ese, impuesto país. Impuesto al dólar, llamámosle como quieras, si eso es para, digamos, discutir pobreza, la pobreza de la que vos estás hablando... No, redistribuir. Hablemos en términos claros. Ponerle el nombre que quieras. De la derecha, de la economía no va con cloacas, esto, todo eso que dijiste. La pobreza en Argentina, esa pobreza de la gente que, digamos, que caga en un balde, es estructural. Primero que no caga en un balde. ¿Me dejas terminar, corazón? Tenés que hablar claro y hablar en términos respetuosos de personas que no tienen agua, que no tienen cloaca, que no tienen transporte. La gente que no tiene agua y no tiene cloaca, esa gente existía ahora, existía en la gestión anterior, existía hace 20 años. O sea, si vos hoy tenés que salir a cobrar un impuesto adicional para ir a poner cloaca, es porque hace 20 años estás ciego. Punto 1. Punto 2, el impuesto a la fortuna, que decís que es una... No es un impuesto. Es un cachito de carne en la muela. Si te parece tan poco, entonces poné de la tuya y listo. Mirá pero qué fácil. Obvio. ¿Sabés qué pasa? Que son 10.000 te voy con los monopolios y en esta te voy a dar la razón. En Argentina es correcto que la industria en particular está remil concentrada.
Los liberales ¿Pero por qué defendemos hablas la como libre si competencia. estuvieras dando una clase. No, Está ¿por qué? desplazado. Soy profesor de la facultad, entonces vengo acá y los educo. Pero Porque a ustedes no, les falta un poco de no. conocimiento. No hace falta Pero que nos eduque, ¿eh? déjame Los que te libertarios voy a dar están un par fuera de esta conceptos. idea. La economía- Levemente soberbio, levemente. Y bueno, soy un poquito. La economía argentina conoce está un barrio popular. absolutamente Eso no concentrada tenga y eso ninguna es duda. cierto. Pero ¿por qué está concentrada? Porque las leyes antimonopolio que tenemos son una basura. Punto aparte. No tiene idea A de ver, lo que está hablando. Tengo muchísima Yo idea. te digo una cosa, lo que está faltando es designar los 6 jueces que van a No, resolver porque sobre los con la temas de ley la competencia. Las leyes no son malas, no se están cumpliendo. Exactamente. Aparte, pero aunque la quisieras cumplir, te voy a dar un ejemplo. Te comparo con la legislación americana, que ustedes hablan, digamos, del Estado fuerte americano que va, digamos, en defensa de la competencia, cosa que es cierto. La ley norteamericana tiene, digamos, maneja un índice, que es un índice de concentración industrial, en donde tiene estrictamente el valor que tiene que dar el índice, a través del cual, si vos te pasás de esa raya, Acá se es igual. considera esa industria como concentrada. En Argentina ese límite no está, no existe. En la legislación el número no existe. Se habla del índice, pero queda, digamos, a definición del que esté manejando el caso. Por lo tanto, las leyes que ¿Sabes tenemos por son qué una pasa eso? basura. No, ¿Sabes no por hay qué pasa eso? basura. Porque si pones ese número, todos son monopolios. Bueno, en la es que Pero lo son muy Drama. pocos, Es que lo son muy pocos. Pero Por eso yo, perdóname, el señor Leandro. diputado podría ir a legislar, a cambiar Sí, la señor. ley, pero está Hay acá un hablando. Mire, Leandro, hay un proyecto presentado por este diputado al que usted le está refiriendo, que tiene como objetivo que el gobierno nacional designe los jueces para la protección y defensa de la competencia de los emprendedores, las José Luis, pymes y las quiero- pequeñas y medianas empresas. Ahí quiero está el con- laburo, ¿eh? Quiero ir con Ahí Juan, está el laburo. que la verdad que no lo dejaron terminar. No, acá Perdón. se dijo... No, Perdón, por bueno, favor. bueno. No, y me parece muy importante lo que dijo José Luis. Primero, agregar un dato, una frase más. Los libertarios antiderechos defienden la libertad de los que se fugaron la deuda del FMI. Esa es la libertad que defienden. Exactamente. Fuera de eso, acá se dijo que esto de las manifestaciones es una interna del gobierno. Yo quiero rechazar esa tesis, ese planteo que se hizo acá. Acá me parece importante discutir que si podemos discutir entre quienes somos del Frente de Todos, si hay IFE, si se restablece algún mecanismo como el IFE, si se puede aumentar la tarjeta alimentar, si se asiste a esas personas es porque hay un gobierno que en un momento puso el IFE, que puso el ATP, que dijo vamos a garantizar el derecho a comer, vamos a garantizar el derecho al trabajo. Cosa que no podemos discutir con los macristas. Hoy Larreta mandó a la policía de la ciudad a reprimir a las compañeras y a los compañeros. Entonces me parece que ahí hay una frontera que tiene que estar clara, porque son los mismos que votaron en contra del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que como decía José Luis, fue para la urbanización de los barrios populares y para el progresar, es decir, para poder ayudar a garantizar el derecho a la educación en los barrios populares, de las jóvenes y los jóvenes para que puedan acceder a la educación. Entonces me parece muy importante, por lo tanto, que esta discusión que tenemos, que es una discusión entre compañeras y compañeros del Frente de Todos, la podemos tener justamente porque el Frente de Todos vino acá a gobernar, a decir, esta crisis que generó el macrismo, esta deuda que generó el macrismo, no la tiene que pagar el pueblo. Entonces ahora lo que estamos discutiendo es cómo hacemos para enfrentar esa situación. La manifestación que está hoy en pie con este acampe es una emergente de esa situación, está protagonizada por organizaciones que no son del Frente de Todos, que no son parte del gobierno, también para responder a lo que se decía acá, pero expresan un fenómeno real al que le tenemos que dar respuesta. Y por eso reitero, lo decía Néstor, quiero tomar lo que dice Néstor, la recuperación del trabajo en el terreno del turismo, por ejemplo, es un fenómeno muy importante, así como digo que el ATP estuvo muy bien, y yo soy parte del Frente de Todos, y todo lo que hace bien nuestro gobierno lo reivindico. Ahora también digo, eso no alcanzó a todas y a todos, hay un montón de compañeras y compañeros en los barrios populares, pero yo... Lo que te digo es, como Parece no que alcanzó, del frente Néstor, de déjame todos le completar. patean en contra del presidente Néstor, déjame todo el completar tiempo. la idea. Todo el Como no tiempo en contra alcanzó del a presidente todos, están. hay que tomar medidas para que los que quedan afuera tengan algún tipo de ingreso garantizado para poder comprar el plato de comida. Una de las cosas que decía acá la Colo es que se aumente la tarjeta alimentar. Por ejemplo, está en discusión el bono para las jubiladas y los jubilados. Por ejemplo, está en discusión el problema del aumento salarial. Porque, según el informe del INDEC también, 1 de cada 3 trabajadoras y trabajadores del sector privado están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, tiene que haber medidas para que pueda alcanzar los ingresos para comprar el plato Juan. de comida. Clarísimo. Hoy hubo una foto que sacudió un poquito algunos estantes, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Recién hablábamos de la interna dentro del oficialismo. Esta foto patentiza mucho de esa interna, tanto desde el Frente de Todos, desde el propio Gobierno Nacional, como dentro de la CGT. ¿Y por qué decimos esto, Pablo?
porque se mostraron juntos Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, y Pablo Moyano, el cotitular de la CGT y número 2 del gremio de camioneros. ¿Sabés para qué se reunieron? Yo tiendo a pensar que se reunieron básicamente para esa foto, porque esa foto es útil para alimentar las contradicciones que subyacen y que muchas veces terminan aflorando en cada uno de los sectores. Es decir, Máximo Kirchner obviamente está en una situación de tensionar la interna del Frente de Todos, probablemente para traccionarlo hacia posiciones más audaces, para llevar al gobierno a iniciativas, si querés, más distribucionistas que las que está exhibiendo el gabinete económico. Y lo mismo Pablo Moyano, que entiende que está en una situación de virtual aislamiento, aunque está formalmente dentro de la CGT. Vos sabés que, por ejemplo, no participó de los últimos anuncios, de la reunión del Consejo Económico y Social, de un encuentro previo que se hizo. O sea, esta es la contestación a la te lo pregunto, a la cercanía de la CGT con Alberto. Absolutamente. Le contesta Pablo Moyano con Máximo. Sí, o Máximo con Pablo Moyano le contesta a la cercanía que ha manifestado Alberto Fernández con los gordos, con los sectores más tradicionales, con los sectores con los cuales ha acordado, junto con la Unión Industrial, por ejemplo, un sendero de precios y salarios que tenga un carácter de moderación. ¿Y Hugo Moyano cómo juega en esto? Bueno, Hugo Moyano es casi... ¿Están peleados? No, es que... A mí me dicen que no están peleados. Hay una escenificación bastante histórica de los Moyano, padre e hijo mayor, en términos de policía bueno, policía malo. Es Moyano bueno, Moyano malo. Pero también es cierto, y le voy a dar el beneficio de la duda a Néstor en este caso, porque hoy hay una situación inocultable de tensión entre Hugo y Pablo. Y el factor de tensión entre Hugo y Pablo... No me digas que es independiente. No, te voy a decir que lo trasciende, es mucho más grave. Es familiar, parece. Es familiar y es mucho más grave. Vos fijate que hoy Hugo Moyano participa de un acto recordando aquel paro del año 82 por Paz, Pan y Trabajo, protagonizado por Solo Balini, donde estaba, por ejemplo, Carlos Acuña de la CGT y otros dirigentes, donde Pablo estuvo ausente. La tensión hoy entre Hugo y Pablo Moyano tiene mucho que ver con la mujer de Hugo Moyano, con Liliana Zulet, que es la cabeza visible de una cantidad de emprendimientos y de actividades relacionadas con el gremio de camioneros, pero que tienen su correlato en algunas empresas que controla Liliana Zulet. Y hoy esa tensión está más patente que nunca, Pablo, sobre todo por la distancia que hay entre la situación dramática que viven las obras sociales en particular y la de camioneros, las obras sociales en general y la de camioneros en particular, y la distancia que perciben dentro del gremio de camioneros y Pablo Moyano sobre todo, con una cierta prosperidad de estas empresas. Clarísimo, Pablo, ¿me dejas clarísimo. hacer un comentario nada ¿Sobre más? esto? Sí, sobre esto. Dale, métale. Quiero saludar la foto, me pone muy contento, son dos compañeros, Pablo Moyano y Máximo, a quienes respeto y valoro, y creo que es expresión también de un fenómeno más general que se está desarrollando en el movimiento obrero, que tuvo como correlato también la elección en la UOM, con el triunfo de Abel Furlan, que es parte de la corriente federal de trabajadoras y trabajadores que estuvieron combatiendo y enfrentando al macrismo durante los 4 años que gobernó Macri, junto también con el compañero Pablo Moyano, y creo que es expresión de la existencia de que hay una fuerza social dentro del movimiento obrero ocupado que no quiere ajuste y que quiere medidas distribucionistas. Y en ese sentido, una sola cosa más, con eso quiero terminar, como está planteada la necesidad de la lucha para que no haya ajuste, quiero volver a lo que dije al principio, que es reivindicar el proyecto de ley del Frente de Todos para que la deuda la paguen los que la fugaron y no los trabajadores y las trabajadoras. Y con esto te cierro. Como partido piquetero, que somos una organización y un partido de izquierda que está dentro del Frente de Todos, reivindicamos el proyecto de ley. Así como en su momento reivindicamos el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y hay un debate también en la izquierda, en este país, sobre si la izquierda va a respaldar o no este proyecto de ley. Ya en su momento, porque queremos que la izquierda se sume a esta lucha en común contra el ajuste. Bueno, en su momento ya rechazaron el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ahora salieron, Gabriel Solano salió por Twitter a decir que no iban a acompañar el proyecto de ley actual, diciendo que es porque está destinado al pago de deuda. Pero el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que estaba destinado al progresar y tampoco lo votaron. Señores, entonces, una sola cosa. No, dijiste que cerraba. Una sola cosa, que la izquierda tiene que bancar el aporte de los que fugaron la deuda para poder pagar la deuda con el FMI. Ok, señores, ¿puede ser que la ley de alquileres empiece a cerrar la grieta? Está trabajando duro para eso
Sergio Massa, que lo propone además para otros temas, ¿no? Propone acercar posiciones para otros temas. Pero en la ley de alquileres me parece que es un primer logro. ¿Puede ser o no? A ver, puede ser que se logre cerrar la grieta con la oposición, no con los inquilinos. No. Ahí es va a venir, política, ¿no? Exactamente, va a venir el gran debate. Por lo pronto, ya hay un avance importante. Se crea una comisión, la cual va a permitir que durante 30 días se debata un proyecto en común. Porque hay como 9 proyectos, ¿no? Sí, exactamente. Todavía no se sabe si va a ser un proyecto nuevo que modifique 2 artículos clave de la actual ley de alquileres, directamente un proyecto nuevo. Otra propuesta es, bueno, mientras discutimos, la de Massa, mientras discutimos un nuevo proyecto, suspendemos 2 artículos. Eso, te digo, ¿cuáles serían los clave? Que no se aplique el ajuste anual y que no esté vigente los contratos cada 3 años. Eso es una propuesta que vamos a ver si se efectiviza. Que puedas negociar cada 6 meses y que puedas celebrar un contrato a 2 años. Sí, eso es una propuesta que quiere Massa mientras discuten un nuevo proyecto de ley o discuten modificar la actual ley. No se sabe todavía, pero va en esa línea. Sí, sí, se sabe. Vos sabés, Colo, va en línea con eso. Qué confianza, señorita Colo, por lo menos. Bueno, señorita Colo, me permite que le haga un agregado a su apreciación. El punto es que cuando hablamos de los consumidores, ustedes van a decir qué pesado con los consumidores. Cuando hablamos de los inquilinos, hablamos de algo muy parecido, porque en la Argentina, pesos más, pesos menos, hay 7 millones de faltantes de habitación. Entonces, cuando existe un negocio inmobiliario de mercado que pretende someter la incapacidad que tienen 7 millones de personas que pugnan por acceder a un inmueble, ojo, cuidado, peligro, porque la ley de alquileres al día de hoy está protegiendo el interés económico de aquella parte que en la cadena tiene el eslabón más fino. Entonces, si la ley de alquileres se pretende modificar, el error más grosso que tiene hoy la nueva ley es el porcentaje de adecuación que está... no, y que no regula el valor inicial. Exactamente, no regula el valor inicial y la inflación supera todas las expectativas de los propietarios y de los inquilinos. Pero no nos olvidemos que esto es como los consumidores. No perder de vista 7 millones de faltantes de habitación. Que eso es un tema central. No, pero hay un problema tremendo, además, de un montón de gente que tiene departamentos de un ambiente que no los pone en alquiler porque cree que la renta es muy chica y cree que esos departamentos valen una plata gigantesca que no valen, los quieren vender, nadie se los compra. Entonces hay una situación caótica. Las inmobiliarias muy culpables que le dicen a la gente, no, tu departamento vale $100.000. Y nadie le paga. Hay 2 tipos de propietarios. Prefieren sacarlo del alquiler. Eso hizo disparar el precio. Además de que toda esta especulación de contrato a 3 años, no sabes la inflación que viene, más la obligación de regularizar los contratos, hizo disparar muy fuerte el primer año del alquiler. 75% aumentaron los alquileres en un año. Pablo, tuvo errores clarísimos. Ahora, y otra cosa, si me permite, señorita Colo, para agregar, hay 2 tipos de propietarios rentistas. Yo digo rentista porque muchos construyen para tener una renta. Y en esto hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque está el propietario que tiene su ahorro, que es el individual, que tiene un departamento que lo hizo con los ahorros de su trabajo, y están las inmobiliarias. Y las inmobiliarias son las que construyen edificios, que son las que construyen barrios y que son los más interesados en sacarle los derechos a los inquilinos. Y la ley de alquileres tiene que proteger el derecho. No, y tenemos una suerte en la Argentina, que no tenemos corporaciones que compren departamentos como pasaba en Alemania o en Estados Unidos, compran cientos de departamentos, porque ahí sí te revientan al mercado. Ese es el objetivo que persiguen las inmobiliarias. Se compra en dólar, la renta en peso, entonces a nadie le sirve hacer eso. Es verdad, ha sido refugio de ahorro. Pero tengamos presente eso, una economía dolarizada, bimonetaria también, ¿no? Que piensa solamente en comprar inmuebles en dólares. Eso tiene que entrar en crisis. Es bueno que entre en crisis. No es que piensa, es la única alternativa que tenés. Si yo te voy a comprar tu casa, vos me la vendés en pesos. En eso estamos de acuerdo, Leandro. En eso estamos Habría que cambiarlo eso. Lo bueno, si me lo permitís cerrar, Pablo. Pero un minuto. No, 30 segundos, 10 segundos. A mí me gusta la posición que tiene Massa, porque el hombre ha entendido que puede acercar posiciones de fuerzas políticas como Juntos por el Cambio, que son muy duros, que representan intereses de esas inmobiliarias y propietarios, pero que se puede llegar a un acuerdo, sobre todo con el tema del ajuste,
del valor del alquiler, ¿no? Creo que si logra eso, Massa, me parece... es un hombre que entiende la idea. Incorpora mucho apoyo y se convierte en un personaje aún más interesante. Gracias, Mariana. No, por favor. Gracias, Juan. Gracias, Colo. Gracias, José Luis. Muchas placer. gracias, Pablo. A todos, muchas gracias, señores. Agotamos todo el tiempo, así que directamente tanda y después Iván Jagroski con Hagan Algo. Chau.